Buenos días, bendiciones para todos los que me están acompañando en esta nueva lección, la lección número 3 del tema que estamos tratando, que es cómo comprender que la adicción es una enfermedad crónica y no una falta de voluntad. En el día de hoy vamos a tratar el síndrome de abstinencia. Como es sabido, y de acuerdo a lo que he estado investigando sobre este tema, la ciencia nos dice que ha demostrado que la adicción es una enfermedad del cerebro que altera su estructura y funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cerebro intenta dejar la adicción, y lo que surge de este intento que tiene el paciente o el adicto son síntomas físicos y emocionales que hacen que la persona recaiga. A esto es a lo que se le llama el síndrome de abstinencia. Una recaída que tiene la persona cuando intenta buscar abstenerse pues del consumo de estas sustancias. En el día de hoy vamos a tratar un poco más a fondo en qué consiste o qué significa el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia podemos decir que es un conjunto de reacciones físicas, como también son reacciones mentales que sufre una persona con adicción a una sustancia cuando deja de consumirla. Los síntomas que padece esta persona va de acuerdo a las sustancias y el tiempo que se llevan consumiendo. Es lo que hace de que la persona experimente este síntoma horrible como es el síndrome de la abstinencia. Por ejemplo, el tabaco afecta al 85% de los fumadores que deciden dejar de fumar, ya que la nicotina es una de las sustancias que genera mayor dependencia. La mayoría de los signos y síntomas del síndrome de abstinencia al tabaco aparecen entre los 7 y 30 días y que este se va incrementando entre el primer y cuarto día para posteriormente decrecer. Entonces, ¿cuáles son aquellos síntomas que presenta una persona que padece del síndrome de abstinencia? Los síntomas son distintos de acuerdo a la función de la sustancia, así como las características personales. A rasgos generales, con la mayoría de sustancias adictivas, el afectado por el síndrome de abstinencia presenta deseos irrefrenables de volver a consumir la sustancia, ocasionando en irritabilidad, ocasionando cambios en el carácter o la dificultad para concentrarse en función de la sustancia adictiva. Y los síntomas pueden ser adicción al alcohol. En esta adicción, la persona comienza a experimentar escalofríos, temblor, debilidad, náuseas, cefalea y deshidratación. Estos son algunos de los síntomas que presenta la persona que está adicta al consumo del alcohol. Ahora,
para aquellos en donde la adicción es al consumo del tabaco o al consumo de la misma nicotina que tiene este. Ese deseo de fumar también ocasiona en esta persona irritabilidad, tensión, dolor de cabeza, somnolencia o insomnio. También le ocasiona problemas de concentración y aumento de apetito y de peso. Ahora, también nos encontramos para aquellos adictos a la morfina, a la heroína, como también al opio, que es a lo que se denomina como adicción a los narcóticos. ¿Cuáles son los síntomas que presenta este? Respiración agitada, bostezos, flujo nasal o sudoración, permanece la persona constantemente sudando, lagrimeo, sensación de alerta. Estas personas llegan a un estado de ser hiperactivos, tienen síntomas de fiebre, aumento del ritmo cardíaco, presentan también pupilas dilatadas, dolor muscular, pérdida de apetito, dolor abdominal y diarrea. Ahora, a aquellos que son adictos a los ansiolíticos, estos síntomas, ¿cuáles son? Debilidad, malestar general, temblores, depresión, deshidratación, insomnio, delirio y alucinaciones. Ahora, para aquellos que sufren el síndrome de abstinencia y son adictos a las anfetaminas, ¿cuáles son los síntomas o las características de este paciente? En ellos se refleja o experimentan cansancio y somnolencia, o una cierta inquietud y nerviosismo, depresión, delirios y alucinaciones. Ahora, la pregunta clave aquí: ¿por qué se produce el síndrome de abstinencia? Si analizamos un poco más a fondo, tenemos que llegar cuáles son los componentes adictivos que contienen ciertas sustancias como el alcohol, el tabaco o la cocaína. Estos adictivos actúan en el cerebro y en el sistema nervioso, creando así una dependencia a estos. El organismo se adapta a la presencia de esta sustancia y el cerebro cambia de estructura. Ojo con esto: el alcohol, el tabaco y las drogas ocasionan en nuestro cerebro un cambio de estructura, creyendo que solo puede funcionar normalmente si cuentan con esta sustancia. ¿Qué quiere decir? Que nuestro funcionamiento de nuestro sistema nervioso, nuestro funcionamiento de nuestro cerebro, de manera natural, deja de actuar, ocasionando a que éste dependa y cree que la única forma de funcionar es consumiendo estas sustancias. Ahí de lo que hablábamos anteriormente, de lo que es la dependencia. El cerebro cree que para poder funcionar bien tiene que depender de esta sustancia. Pregunta clave: ¿se puede prevenir? Ahora bien, la acción de estas sustancias adictivas en nuestro organismo es inevitable. Cuando la persona está adicta a esta sustancia, es inevitable el consumo de esta sustancia. Así que
la única prevención es no consumir sustancias que puedan provocar adicción. Y si ya están consumiendo, existen tratamientos médicos para facilitar el abandono de las drogas sin que se experimente el síndrome de abstinencia. ¿A qué me refiero con todo esto? Me refiero si hay personas que están sanas, no están padeciendo de adicción, lógicamente no van a experimentar el síndrome de abstinencia, pero lo mejor que pueden hacer es no consumir estas clases de sustancias, porque no sabemos en qué momento en nuestro cerebro le pide a la persona consumir de esa sustancia porque experimentan placer. Y poco a poco van cayendo en la trampa de la adicción. Como lo dije en un principio, la adicción te muestra y te hace vivir un placer ficticio, pero lo que realmente busca es destruirte. Ahora, los que ya están consumiendo, puedo decirles que sí existen tratamientos médicos que facilitan el abandono de estas drogas sin que se experimente el síndrome de abstinencia. Pero imagínense ustedes cuando ya la persona empieza a experimentar el síndrome de abstinencia. Puedo decirles por experiencia propia que sí viví este síndrome de abstinencia y que no es nada, absolutamente nada agradable. Se experimenta algo horrible, del querer consumirlo, y si tú no tienes, tú haces cualquier cosa por conseguirla, cualquier cosa. Sin embargo, en mi caso, y que tal vez para muchos también han tenido el privilegio de lo que llamamos nosotros de la misericordia misma de Dios, de llegar a nosotros y de poder nosotros entregarnos a Él, reconociendo que somos incapaces de poder salir de esa situación. Y es allí donde se obra ese milagro. Es allí donde la persona empieza a apropiarse de aquellos principios, como también se los comenté al inicio de este tema, en la tolerancia, donde les hice mención de aquel versículo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, para el tratamiento para el síndrome de abstinencia, está indicado para que el paciente deje de consumir esta sustancia y recupere la normalidad y el bienestar, sin necesidad de consumirla. ¿Se basa ¿qué? En la terapia psicológica. Yo los invito a que si la persona ya está padeciendo de este síndrome de abstinencia, puede recurrir a esta clase de terapia que se llama terapia cognitiva conductual o terapia psicológica, y también con la ayuda de fármacos. En mi caso, puedo decirles que apliqué los principios bíblicos y que son la base de yo mantenerme sobrio en cuanto al consumo de estas sustancias, como también apliqué a mi vida metodologías como la programación neurolingüística, la TCC, que es la terapia cognitiva conductual, la EFT, que es la eliminación de emociones negativas, como la otra metodología, como es el mindfulness, a través de la respiración. Todas estas operaron en mí
llevando a que se cumpliera lo que ya les comenté, lo que dice aquel versículo, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Como también Dios nos dotó a nosotros, a cada uno de nosotros, con el don de la fe, en donde nosotros tenemos el poder, primero de creer y luego de poder crear. Cuando nos aferramos a estos principios, cuando de manera absoluta estamos creyendo en ese Dios todopoderoso y creemos que la Biblia está concentrada, la voluntad de Dios, de cómo nosotros podemos vivir una vida de abundancia, una vida de prosperidad, una vida llena de paz, de armonía, una vida de plenitud, los resultados es que tú vas a vivir una vida libre. Y por eso mismo nuestro Señor Jesucristo nos dice allá en Juan capítulo 8, versículo 31, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La única opción para nosotros lograr vivir una vida feliz es cuando seamos libres de todo aquello que nos ata. Ataduras que nos hacen daño. Porque también les comenté que Dios nos recomienda que debemos estar prisioneros de la esperanza. ¿Esperanza en quién? Esperanza en Dios. Porque Él es el que realmente nos libera. Y es maravilloso cuando experimentamos cómo el poder de la palabra de Dios se manifiesta en nosotros y vivimos esa libertad. ¿Ok? Bueno, en primer lugar, la persona que es adicta, óigase bien, la persona que es adicta debe ser consciente de los síntomas que va a experimentar si deja la sustancia que le produce la adicción. ¿Ok? Cuando una persona llega a donde un terapeuta a solicitarle ayuda, el terapeuta debe comentarle o decirle a este paciente lo que él va a experimentar cuando deje de consumir esta sustancia. ¿Cuál es? El síndrome de la abstinencia. Así como lo importante que es que resista a este proceso para poder superar el problema. Es la única forma que él ya de antemano esté enterado y que si él resiste a este proceso del síndrome de la abstinencia, él puede superar el problema. No es nada fácil. Yo lo viví. No es nada fácil. En el caso de que cuando me llegaban los fines de semana y se me presentaba el deseo de querer consumir estas sustancias, hacía cualquier cosa por hacerlo. Pero cuando ya me sometí conscientemente de lo que iba a experimentar, ahí fue donde pedí la ayuda a Dios. También, y a través de todas estas metodologías o técnicas que apliqué, fui poco a poco superando esa experiencia que se vive con el síndrome de la abstinencia. No consumí fármacos, no. Aunque sí sé que existen medicamentos que han demostrado ayudar a algunas personas en esa fase del síndrome de la abstinencia, disminuyendo los efectos secundarios. Estas personas van a depender del tipo de adicción con esta medicación. Al paciente, al superar el síndrome de abstinencia, ya sea condicionado o psicológico, previniendo así de esta manera las posibles recaídas. ¿Qué quiero decir? Llega el momento
en que tú psicológicamente o a través del consumo de esta medicación vas a lograr poco a poco de cómo tú lograr controlar cuando llegue ese momento de la abstinencia, tú poder controlarlas y poder superar cualquier posible recaída. En el caso mío, yo me repetía y me repetía de que Dios me había dado no un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Que además yo tenía que alimentar mi fe, ese don, alimentarlo, hacerlo que se fortaleciera. ¿Y cómo lo logré? Con la misma palabra de Dios, con la cual yo me alimentaba de ella, y eso me dio la fortaleza, me dio el poder de poder decir hoy en día no. Como le puedo decir, la psicoterapia ayuda al paciente a identificar y controlar las situaciones que le llevaron a consumir la sustancia, enseñándole estrategias alternativas al consumo de la misma. Con todo esto quiero decir que esto demuestra que la adicción no es una simple cuestión de elección, sino que implica una alteración profunda en el sistema de recompensa y autocontrol del cerebro. Cuando la persona o el paciente ya está controlado por estas clases de sustancias, el cerebro pierde totalmente el control. Y es ahí en donde se opera una alteración en la producción de lo que es la dopamina. Porque la persona, para poder estar controlado, para poder estar supuestamente equilibrado y poder disfrutar, necesita de mayor dopamina. Y como el cerebro ya no lo produce, entonces él recurre a estas sustancias que le elevan, ¿sí?, la dopamina, y empieza a experimentar ese disfrute. Ejemplo, y que lo sabemos muchas veces, nosotros que hemos estado en ciertas reuniones sociales, podemos experimentar que si no hay trago, mejor dicho, eso no sirve para nada. Pero si ya hay consumo del alcohol, del cigarrillo, de la droga, mejor dicho, decimos que eso es lo máximo. Vamos a dejarla hasta aquí. Yo los invito a que si tienen comentarios o preguntas que hacer, pueden realizarla, y que con mucho gusto podré responderles. Si necesitan mayor información, de igual manera pueden contactarse conmigo a mi WhatsApp, código 57, mi número es el 300-620-1926, o escribirme a mi correo garnedomauri@gmail.com. No lo olviden visitar la página web. El enlace es bit.ly/libera tu ser 2024. Que tengan ustedes un feliz día.